Está Dios hablándonos dónde tenemos que estar. Así que, bueno, pues esta mañana venimos a recibir palabra de Dios, ¿verdad? Porque ya el mundo, ya platicar del mundo como que ya basta, ¿no? Tantas cosas que están sucediendo, pero bueno, usted tiene el arma poderosa que es la oración para empezar a orar por toda la nación, por el presidente, por el gobernador, por el alcalde, porque esa gente que anda haciendo, no anda haciendo manifestación, anda haciendo disturbios. Así que mejor hay que orar mucho. Amén. Así que esta mañana vamos a hablar del precio de la obediencia. Fíjese que inclusive con nuestros hijos, si nuestros hijos son obedientes con nosotros, ¿verdad que tienen un premio? ¿Verdad que sí? Si son obedientes, tienen un premio. Si son desobedientes, no tienen, a lo contrario, tienen un castigo, ¿verdad? Una reprensión. Y hoy esta mañana vamos a hablar de eso, del precio de la obediencia. Y vamos a hablar de un hombre grande, que fue Abraham, el padre de la fe. Amén. Así que para esto vamos a ir a Génesis capítulo 22, verso 1. Mire, con ese verso vamos a empezar. Mire, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Cuando Dios nos habla por medio de su palabra, ¿qué le decimos? Espérate, Señor. Tengo mucho trabajo, tengo cosas que hacer, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, tengo que ir más allá. En cambio, mire lo que le dijo Abraham. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Me imagino que le debe haber dicho más cosas. ¿Qué se te ofrece? ¿En qué puedo servirte? Vamos a ver dos lados de la vida de Abraham. Uno tuvo que ver con su salida de Ur de los Caldeos. Ahí fue donde él vivió toda su niñez, su juventud, porque su padre, el padre de Abraham era Taré. Así que él era un negociante y ahí hacía sus negocios y ahí se crió Abraham. Pero Dios tenía un propósito para él. No dejarlo en Ur de los Caldeos, sino sacarlo de ahí. Fíjese, vamos a volver a leer Génesis 12:1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Perdón, me equivoqué, pero es Génesis 12:1. Allí lo tiene, ¿verdad? Fíjese lo que le dijo cuando lo sacó de Ur de los Caldeos. Pero había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese. Cuando alguien se casa con su esposa, con su mujer, ¿qué es lo que hace? Primeramente hay que irse afuera. Hay que separarse. No abandonar a la familia, no abandonar a los papás, pero hay que empezar una nueva vida juntos en otra parte. Y eso era lo que quería Abraham era lo que quería Dios de Abraham, que se alejara de ahí, porque su padre Taré era un hombre que creía en Dios a su manera. Fíjese. Se casó con una sacerdotisa, fíjese. Después de haberse casado con la mamá de Abraham. O sea, él creía en Dios, pero como él a su manera, como lo hace ahora el mundo. Dice, yo creo en Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, yo creo en Dios, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Y inclusive nos dicen, mi Diosito, dice. Creen en Dios a la manera que a ellos les conviene. Y esa fue
lo primero que tuvo que ver con Abraham. Y el otro lado de sus el de sus temores y debilidades, porque Abraham también era un hombre como usted y como yo. Tenía temores, tenía sus debilidades. Cuando estuvo, fíjese, frente a Faraón y a Abimelech, al presentar a Sara como su hermana por temor a morir, sin embargo, esto no empaña la vida de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque él quería, cuando él llegó a donde estaba Abimelech, él mintió, él dijo que Sara no era su esposa, sino era su hermana, porque en aquel entonces, cuando había un rey que le gustara, hablando de los varones, ¿verdad? Por ejemplo, va su esposa y va usted, y a un rey le gusta su esposa, el rey lo puede mandar matar a usted para quedarse con su esposa. ¿Ves? Así era la cosa antes. Entonces Abraham dijo, no, mejor dile que eres mi hermana, así yo, si el rey te quiere llevar para su palacio, pues que te lleve, pero yo sigo vivo. Fíjese. Y así sucedió. El rey Abimelech le llenó el ojo a Sara y se la llevó a su palacio. Pero si usted lee todo Génesis, usted se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió y cómo fue que sucedieron las cosas, porque ahorita por falta de tiempo no podemos leer todos los versículos, pero lea la historia, todo el capítulo 22 y se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió y cómo estuvo la cosa después de que Abimelech se dio cuenta que no era la hermana de Abraham, sino la esposa. Para esto vamos a ir a Génesis 12:13, dice, ahora pues di que eres mi hermana. Fíjese, Abraham le dijo a su esposa, di que eres mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, se la llevó a su palacio, como concubina. Fíjese que tenía más de 600 mujeres. ¿Cuándo le iba a tocar a la principal? En aquel entonces así era la cosa, fíjese. Podían tener, le llamaban el harem. Y el 13 dice, leímos el 13, ¿verdad? Di que eres mi hermana. Ok. En Génesis 22 y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La obediencia de Abraham solo podía ser comparada con la de Jesucristo, cuando luchó en Getsemaní. ¿Usted se acuerda de la historia esa cuando él luchó en contra del diablo cuando estaba agachado y lloraba? Para hacer la voluntad de su Padre, porque la decisión en aquel momento era su muerte para salvar al mundo. La decisión del Señor, de Dios, era que exponer a su Hijo a muerte para salvar el mundo. Lucas 22:42 nos dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se recuerda ese pasaje? Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor, en el 44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo discutiendo con los fariseos acerca de Abraham. Jesús dice que Abraham se gozó de la llegada de su día, especialmente cuando Dios le dio la promesa de la bendición a través de su simienta. También les dijo que antes que Abraham existiera, él ya existía. Aquel debate con los fariseos debió ser una referencia en el momento cuando Abraham caminó a la montaña del sacrificio. ¿Cuántos han leído Génesis? Ok, usted va a ir cayendo ahí y dice, esto sucedió, esto no sucedió. ¿Se fija por qué tan importante es? Porque yo no puse todos los versículos, yo voy salteando, lo que vaya quedando en lo que le voy diciendo, eso lo puse. Pero si usted conoce la historia, usted va a estar, pero mire, bien entretenido y entretenida. En sus mentes no cabía la idea de que Jesús proviniera de Dios y que sin tener siquiera 50 años ya pretendía haber conocido a Abraham, fíjese.
Juan 8, 56, 58 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Tenía 33 años apenas. Y él decía que ya había visto a Abraham. Y el 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo. O sea que mucho antes de que Abraham, él ya sabía todo lo que iba a suceder. Dios le dijo a Abraham, el padre de la nación judía, que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús. Claramente proclamó su divinidad al decir que existía desde antes de que Abraham naciera, y se refirió a sí mismo con el nombre santo de Dios, yo soy. ¿En qué consiste el precio de la obediencia de acuerdo con el capítulo 22 de Génesis? Fíjense que Abraham, donde quiera que se paraba, donde quiera que él iba, lo respetaban, fíjese. Aún siendo reyes que creían en otros dioses, Abraham lo respetaban. Y la gente decía, hay que hacerle caso, decía, porque el Dios de Abraham está con él. Fíjese, lo respetaban. ¿Qué hacen con nosotros? Cuando vamos a un trabajo, cuando vamos con la familia, ¿nos respetan o también nos hacen bullying? ¿Qué pasa con nosotros? Porque Abraham lo respetaba donde quiera que él se paraba. En esta obediencia vemos la prueba menos pensada. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Fíjense qué tan importante es la palabra. Cuando Dios le habla a uno, dice, heme aquí está el Señor. ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar, fíjense, y caer, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios, y de esa forma desarrollar su carácter. O sea, la obediencia desarrolla carácter. Si venimos a la iglesia, pero no obedecemos a Dios, no obedecemos la palabra, pues no tenemos carácter, hermano. Somos como las aguas del mar. Nos golpea cualquier cosa. Vamos y venimos. Si tuviéramos que escoger algunos capítulos importantes de la Biblia, tendríamos que incluir el capítulo 22 de Génesis en la lista. Dios no permitió el sacrificio de Isaac. Fíjese, si usted leyó la historia, cuando Isaac iba a ser, ay, Dios santo. Es que aquí atrás está haciendo mucho calor. Tendríamos que incluir el capítulo 22 de Génesis en la lista. Dios no permitió el sacrificio de Isaac, fíjese. Él no lo permitió, pero sí permitió el sacrificio de su hijo. Dice, cuando Abraham estaba dispuesto, ya lo tenía de la cabeza para degollar a Isaac, le dijo, detente, Abraham. Él no permitió que Abraham perdiera a su hijo, que lo sacrificara ahí, pero sí permitió que su hijo estuviera en la cruz. Fíjese. Vamos a ir entendiendo por qué pasó eso. Jesucristo. Nunca podremos entender por qué Dios nos ama tanto. Esta historia nos mostrará el alcance y lo inexplicable de ese amor. Después de estas cosas, es una referencia. Se recuerda que leímos 22:1 Génesis, cuando dice después de estas cosas. Se refiere al capítulo 21 que habla del nacimiento de Isaac y la salida de Agar de la casa de Abraham. Esas fueron dos experiencias duras en la vida de Abraham. ¿Quién se recuerda cómo se llamaba el hijo de Agar, el hijo de la criada de Sara? Ismael, ¿no? Ok, Ismael. Abraham los tuvo que despedir, los tuvo que alejar del campamento, porque Ismael se burlaba de Isaac. Tuvo que decirles,
Se tienen que ir de aquí. Después más adelante les voy a decir cuál fue la descendencia de Ismael. Después de estas cosas es una referencia al capítulo 21. Y en Génesis 21, 8, 9, 14, 21, 8 al 9. Y creció el niño, hablando de Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, mire, ahí va, mire, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Isaac era el hijo de la promesa. Ismael era el hijo que le consiguió Sara a Abraham. Porque él le dijo que era estéril. Le dijo, ahora te voy a ofrecer a mi criado, dijo, para que te acuestes con ella y tengamos un hijo. Qué valor, ¿verdad? Fíjese. Y el 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan. Fíjese lo que hizo Abraham, porque la orden era tajante la que le dijo Sara. Ahí parecía que Sara era la que mandaba, ¿verdad? Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Los corrió porque le dijo Sara, yo no la quiero volver a ver ni a ella ni al hijo. Me los corres de aquí, y los corrió. Les dio pan, les dio agua y vámonos. ¿Sabe cuál es la descendencia de Ismael? Son los árabes. Por eso los árabes y los judíos no se pueden ver. Porque Isaac es el de la promesa, pero los dos son hijos de Abraham. ¿Por qué cree usted que los árabes viven en el desierto? Porque allá fue Ismael a habitar. En el desierto anduvo errante. Usted pregúntele a un árabe, ¿verdad? No fue cualquier cosa lo que Dios le pidió a Abraham que le entregara. Fue el hijo de la promesa. Cuando Dios le dijo, me tienes que entregar a tu hijo en sacrificio. ¿Se imagina lo que sintió Abraham? No podía tener hijos Sara. Y él no quería tener hijos con otra mujer. Fíjese que lo que sintió cuando le dijo, no sé qué pensaría. Él pensó, yo que había dicho, Señor, si tanto batallé para tener a mi hijo Isaac y ahora me lo pides en sacrificio, ¿lo tengo que ir a darle crán? Fíjese. Que nos dijera a nosotros es el Señor, ¿qué haríamos? Me vas a dar a tu hijo, el primogénito, y lo vas a llevar allá al cerro, y ahí vas a hacer un altar, vas a llevar leña, y ahí me lo vas a... ¿Imagina? En Génesis 22, 2, 3 dice, y dijo, toma, hablando de Dios, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y fíjese, obediente a Abraham, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuál fue el propósito de aquella prueba para Abraham? Ver hasta dónde Abraham le temía a Dios. Fíjese. Porque si Abraham hubiera dicho que no, hasta ahí se termina todo. Génesis 22, 12 dice, y dijo, cuando ya estaba listo él para ejecutar la orden que Dios le había dado, sacrificar a Isaac, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Él ya estaba listo, con el cuchillo ahí para darle
a Isaac. Y Dios lo detuvo. Es fácil abandonar, es difícil abandonar lo que amamos. Es bien difícil. Cuando le damos a Dios lo que nos pide, Él nos devuelve mucho más de lo que pudiéramos imaginarnos. A veces es difícil que nos deshagamos, es más inclusive de las cosas materiales a veces. Las pruebas pueden venir en diferentes paquetes y esas pruebas pueden tocar lo que más queremos o de mayor valor para nosotros. Mire, yo cansado de decirle un montón de veces, porque eso lo aprendí hace muchos años yo. Fíjense, si el papá o la mamá siempre están renuentes a venir a la iglesia, a traerlos a la iglesia a los niños, ¿sabe la prueba que le puede poner Dios? Poner a su hijo en el hospital. Y no es que Dios sea malo, lo que pasa es que Dios es paciente y Dios también agota todos los argumentos para que papá y mamá estén en la iglesia. Dios no puede ser burlado, hermanos. La palabra lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, dice. Dios nos habla. Ven, trae a tu hijo, trae a tu hija. Nos habla a diario, nos pone pruebas, permite que nos pasen cosas extremadamente peligrosas, extremadamente que ni siquiera dice uno, pero ¿cómo me fue a suceder esto? ¿Por qué? Debemos de preguntarle a Dios. Dios va a usar diferentes paquetes para traer a papá y a mamá para que vengan los hijos. Las pruebas a veces nos llevan a un momento de profundo gozo. El nacimiento de Isaac, en el caso de Abraham, fue un gozo tremendo. Sara tenía casi 100 años. Fíjese. Y Abraham más de 100. O un momento de profundo dolor también. O a un inexplicable sacrificio, como el sacrificio de su hijo. Fíjese, del dolor, ¿hasta dónde fue Abraham a caer? Hasta el dolor, del gusto de tener un hijo y el dolor de que lo iba a perder. Pero la obediencia de Abraham no fue la de una fe ciega, sino más bien una confianza establecida en lo que ya él había visto hacer a Dios. Porque fíjese, Abraham debía pensar, fíjese lo que debía de pensar a Abraham, si Dios me dio este hijo de la manera como vino, y ahora me lo pide, Dios debe saber al final lo que hará. Fíjese la fe que tenía en Dios, que Abraham tenía la seguridad y la fe de que Dios no iba a permitir que Isaac muriera. Abraham fue fiel y obediente al pedido de esta prueba de parte de Dios, porque al final de ella Dios sería más glorificado. En esta obediencia vemos la entrega de lo más amado. Él iba a entregar a lo más amado. A veces a nosotros nos cuesta trabajo entregar lo más amado. ¿Sabe cuál es lo más amado? Quedarnos en la casa, en lugar de venir a la iglesia. Ir con los amigos en lugar de venir a la iglesia. Nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos 6 días para hacer lo que nosotros tengamos. Y Dios nada más nos pide un día para ir a agradecerle que me dio la oportunidad de ver a mi familia sana, de ver mi trabajo floreciente, de ver que estoy bien, de ver que no tengo ninguno de mis hijos en un hospital. Mire, cuando nosotros íbamos, mi esposo y yo, que estuvimos yendo 3 años como capellanes aquí al Arrowhead, hay un pabellón que se llama el pabellón de los enfermos de cáncer. Usted, mire, hasta se pondría a llorar de la cantidad de madres que tienen a niños recién nacidos ya con cáncer. Fíjese. Madres que viven en el hospital años esperando un milagro para que su hijo salga de ahí. En cambio usted,
tiene sus hijos bien sanitos. Eso es lo que tenemos que dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida. A veces cuesta trabajo levantarse y venir el domingo. El domingo uno quisiera quedarse descansando. Pero viera que es tan importante cuando usted los expone a la palabra de Dios a sus hijos. Es tan importante. Usted el día que crezcan se va a evitar de que ellos anden de pandilleros, de borrachos, de drogadictos, de malos hombres. Eso va a evitar usted. Poquito que a ellos les entre en la escuela dominical, usted se va a evitar un montón de cosas. Muchas cosas se va a evitar. Muchos problemas. Mire, yo tuve 4 hijos. Y a mis 4 hijos a ninguno les gustó la cerveza ni el cigarro. Usted, qué buena onda. Gracias a la mamá. Porque la mamá siempre estuvo con ellos. Mire, ahí sas, mientras papá trabajaba. Hasta el día de hoy me acuerdo que ellos decían, yo me echaba mi cervecita y decían, eso sabe a pipí de burro, decían. Así decían, huele feo, decían. Hasta el día de hoy, fíjese, ninguno toma. Yo tengo que darle gracias a Dios hasta que Dios me lleve a su presencia. Yo no tuve problema de que mis hijos entraran en pandillas, de que anduviera yo tener que sacándolos de una cantina o de alguna parte que me hablaran, que se pelearon, que andan mal. Nada. Mis 4 hijos fueron a la universidad. Los 4. ¿Usted cree que yo no estoy agradecido con Dios? Claro que sí. Y voy a hacer el sacrificio de estar aquí todo el tiempo, porque yo en lo personal tengo mucho que agradecerle a Dios. Mucho. Ni con lo que me resta de vida, ni aunque me volviera a dar la vida otra vez, le pagaría con lo que yo le debo. Vale la pena, hermano. Vale la pena que tú te vayas a acostar a tu casa y sepas que tus hijos no van a fallar. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron chicos, tú les inculcaste el temor y el amor a Dios. Y eso nunca se les va a olvidar. Cada vez que ellos vayan a hacer algo malo, mire, ¡zas! Oh no, eso no es bueno, a Dios no le agrada. Haga la prueba y pregúntele a sus hijos, cuando estén chiquitos, ¿verdad? Esos niños son unas esponjas, todo lo agarran. Abraham debió pensar, si Dios nos dio a este hijo de la manera como vino y ahora me lo pide, Dios debe saber al final lo que hará. Fíjese la fe de Abraham. Él estaba confiando en Dios, que Dios sabría lo que iba a hacer. O sea, que se haga tu voluntad, Dios. Abraham fue fiel y obediente al pedido de esta prueba de parte de Dios, porque al final de ellos sería más glorificado Dios. Dios menciona a Isaac, fíjese cómo lo menciona, como su hijo, su único, su amado, como para seguir comparando a Isaac con Jesucristo, quien es llamado el unigénito de Dios. Ahorita vamos a ir más adelante por qué fue comparado. En Juan 3:16 dice, usted debe conocerse ese versículo, pero mire de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaac es llamado hijo amado por el Padre. Y en Mateo 3:16-17 nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este versículo las 3 personas de la Trinidad están presentes y activas. Dios el Padre habla, Dios el Hijo se bautiza, y Dios el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Dios es uno, pero en 3 personas al mismo tiempo.
Mucha gente no entiende eso. También vemos cómo Sara fue una madre incrédula. Si usted ha leído la historia, se va a dar cuenta que Sara se rió a carcajadas. Cuando se rió, cuando el ángel le dijo que tendría un hijo, ¿cómo? Dijo. Y se rió a carcajadas. Si yo ya nada, tengo casi 100 años. ¿Se imagina? Génesis 18, 11 al 12. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Fíjese todas las preguntas que se hacía ella. Incredulidad. Sara pensaba que el nacimiento de Isaac era imposible para su edad, ya que le había cesado la costumbre de las mujeres. Vamos a otro ejemplo. María pensó también lo mismo, porque ella era una virgen y no había conocido varón. Dios hizo un milagro en María con el nacimiento de Jesús. ¿Fíjese? Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ella le preguntó, claro, se vale preguntar, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, dice, ¿cómo que voy a estar embarazada? Lo que tengo es novio, haber dicho ella. El hijo de María nació para morir, hablamos de Jesús, y en el caso de Isaac, Dios mandó a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac para morir también, pero con la diferencia que la muerte de Isaac no sucedió, porque lo de él era un símbolo de algo mayor. Estaba probando Dios a Abraham a ver hasta dónde él le temía y confiaba en que Dios tenía todo bajo control. A veces nosotros no confiamos, a veces Dios permite que nos pasen problemas en la vida, en nuestro caminar en la vida, y decimos, ay, Dios me está castigando, ay, Dios está enojado conmigo. No confiamos en que a veces Dios nos presenta problemas en paquetes diferentes para ver si verdaderamente estamos maduros, que tenemos fe y confiamos en Él. A veces Dios lo hace, pero mucha gente no lo hace, mucha gente desconfía. Dios quería probar la obediencia de Abraham. Eso era lo que él quería. Yo pienso que Dios le había dicho, que si Abraham pasa todo esto, vamos al siguiente paso. Y si no lo pasa, aquí se queda. Y a veces así funciona Dios con nosotros igual. Dios nos va poniendo pruebas y va permitiendo que nos pasen cosas para ver si nosotros estamos preparados para lo que sigue. Dios detuvo la muerte de Isaac, pero no la de su hijo Jesucristo, ¿ves? Este es el más incomprensible amor de los amores. Fíjese. Podría pensar la gente, amó más a Isaac que a su propio hijo. Fíjese. La obediencia sin un real sacrificio no paga el precio de la demanda divina. Si no entregamos lo que más amamos, nuestro sacrificio es en vano. Dios es digno del amor, del mejor sacrificio. A veces nos cuesta mucho trabajo. Y fíjense que yo no le voy a hablar de dinero, que usted habló de dinero. No, nada de eso. No se trata de eso. De que lo que más amamos a veces. Amamos ir al fútbol, amamos ir al parque, amamos ir a la playa, amamos ir a pasearnos, cuando deberíamos de estar aquí en el día del Señor, que es el domingo. De eso se trata, de sacrificar el yo mismo, de decir, ay, híjole, es que toda mi familia se va a reunir ahí en el parque, vamos a hacer una fiesta, y el culto se acaba a las 12, no, aquellos ya van a estar bien entrados, y yo apenas voy a llegar. Fíjese, ¿sabe qué se llama eso cuando usted dice, no, primero está mi Dios? Sacrificio. Usted le está rindiendo sacrificio a Dios.
usted le está haciendo un altar a Dios. Voy a sacrificar lo que más me gusta, Señor, lo que más amo, pero yo voy a donde tú estás. Fíjese, eso se llama sacrificar. Es difícil, ¿verdad? En esta obediencia vemos la esperanza del regreso. Mire la historia, si usted ha leído la historia, usted va a entender, y si no, léala. Y mire, usted da de cuenta que está viviendo la película y todo en el momento en que usted está leyendo. Génesis 22, 4, 5 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, 3 días caminó con Isaac y sus 2 siervos para llegar a donde Dios le había dicho que ahí iba a ser el sacrificio. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Fíjese, la fe que tenía Abraham. Abraham sabía que iba a sacrificar allá en la montaña a Isaac, pero fíjese las palabras de Abraham. Abraham no habló, no, pues aquí espérenme a ver si volvemos. Matafé no. Fíjese lo que le dijo en el último, dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué dice él? Profetizó que él y su hijo iban a volver. Esas son las palabras que le gustan a Dios, no las matafé. ¿Se imagina si Abraham hubiera dicho? Pues a lo mejor se queda callado y dice, ok, ahí nos vemos más tarde. No, él abrió la boca para profetizar que él iba a volver donde estaban ellos. El precio de la obediencia debe hacerse bajo la visión de la esperanza. ¿Quién es la esperanza de usted mía? Jesucristo. Esa fue la experiencia de Abraham desde el momento de prepararse para salir al lugar a donde Dios le había pedido hacer el sacrificio. En la frase, al tercer día, vemos la esperanza de Abraham. Fíjese, 3 días. Yo creo que ni durmió ni comió, pensando que llegando allá arriba iba a sacrificar a su hijo. De acuerdo al libro de Hebreos, en la mente de Abraham, Isaac estuvo muerto 3 días. Fíjese, no, ya él dijo, ya, mi hijo va a morir. Sin embargo, Abraham sabía que Isaac era hijo de la promesa. Por lo tanto, él confiaba que su Dios lo levantaría. En eso consiste el precio de la esperanza. Esto es un símbolo de la resurrección. Él tenía la esperanza y la fe de que Dios tenía bajo control y Dios tenía otra cosa para él, no la muerte de Isaac. Jesucristo había dicho que iba a enfrentar la cruz y que la sepultura era la siembra de trigo, pero después vendría el fruto de la resurrección. Ese fruto fuimos usted y yo. Él fue crucificado, como la semilla cuando uno la siembra. Tiene que podrirse, para poder que salga la planta. Y así, ese fruto fuimos usted y yo. En Juan 12, 23, 24, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo sembré unas de estas, una suerte que mi esposa me regañó y las separó y las puso allá. Yo sembré todas las semillas en una macetita así, de estas de semillitas de que se comen, que tienen saladitas, ¿cómo se llaman? Girasol, así. Las sembré todas juntas y hice una ramadita así, y ella fue y las separó y las sembró todas juntas. Mire, así están de grandotas ya. Pero ¿qué sucedió ahí? Las sembré con una tierra especial que hay, que le da calor, para que se empiece a podrir con agua, y el calor se empieza a podrir y sale la plantita. Es lo que nos habla aquí de la siembra del trigo. En el sentido figurado, Isaac resucitó de entre los muertos al tercer día.
Sin embargo, la resurrección de Cristo no fue una figura como la de Isaac. Él murió por nosotros y por nuestros pecados. Y al vencer la muerte y al haber resucitado, el dolor de la siembra fue compensado porque volvió a la vida. ¿Se imagina lo que ha de haber sentido Abraham cuando el Señor no permitió? Y de esta manera fue como Abraham recibió a su hijo de nuevo al tercer día. Así Dios el Padre recibió a su hijo también. Se recuerda, mire, Isaac al tercer día no murió. Jesucristo resucitó al tercer día. Y dice que fue a estar a la diestra del Padre. El Padre lo recibió. Fíjense cómo se asemejan las cosas y hasta los días. Y más adelante vamos a ver qué fue lo que cargó Isaac y qué fue lo que cargó Jesús. De esta manera fue como Abraham recibió a su hijo de nuevo al tercer día. Así Dios el Padre recibió a su hijo. También, esta es ahora la razón de nuestra esperanza. El sacrificio de nuestra esperanza no es ciego, sino vivo. Fuimos renacidos para una esperanza viva. O sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En esta esperanza vemos la auténtica adoración. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vemos la mejor definición bíblica de la adoración. Fíjense que nosotros pensamos que en las iglesias la adoración es venir y cantar, y cantar todos, y ya, esa es adoración a Dios. Hay tantas maneras de adorar a Dios que usted no se imagina, hermano. Aquí vemos la mejor definición bíblica de la oración. Fíjense que ahí con Isaac, con Abraham y Isaac, no hubo cantos de alabanzas danzas, tampoco hubo danzas, gozo, alegría o sonrisas. No había un templo con muchos instrumentos y un grupo de adoradores. Entonces, ¿qué hubo? Dice la pregunta. Lo primero que podemos ver es una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios y a la obediencia completa al pedido de su palabra. Esta es una verdadera adoración, lo que hizo Abraham. Ofrecer a su hijo como sacrificio. Abraham y su hijo van solos al lugar del sacrificio, van a un culto de adoración, y en esta escena Isaac va a morir, y Abraham acompaña a su hijo para cumplir el sacrificio. Isaac lleva la leña. Mire, desde que él salió esos 3 días, Abraham le dijo, carga la leña y póntela aquí. Isaac cargó la leña 3 días para el sacrificio. Ahora, Jesús, ¿qué fue lo que cargó? La cruz. Por eso es que se parecen, dice. Así como la cruz que llevó Jesús, mientras que Abraham lleva el cuchillo y el fuego. Fíjense, en lugar de cargar a Abraham la leña, no, llevaba el cuchillo y el fuego nada más. Y el niño llevaba todo el peso de la leña. Con esto aprendemos que la verdadera oración es un acto donde se dobla mi voluntad a la del Padre, y en el altar del sacrificio me entregó como lo hizo Isaac, sin protestar, sin desobedecer, pero más aún en la actitud de Cristo, que aunque le pidió al Padre pasar de la copa, al final se rindió a su voluntad, muriendo de esta manera. ¿Se recuerda en el huerto de Getsemaní? Cuando le dijo en Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La oración sin el olor del verdadero sacrificio, el altar será humo que se desvanece. En esta obediencia vemos la leña para el sacrificio. Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso. ¿Dónde la puso? Sobre su hijo la puso. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo
y fueron ambos juntos. Se fija que no le dijo a los siervos, carguen ustedes la leña, sino le dijo a Isaac, no le dijo, sino la puso en la espalda de Isaac. No sabemos cómo Abraham llevó el fuego. Tal vez llevó un carbón encendido o un pedernal para encenderlo. O sea, una roca dura. Esa roca que usted la hacía así y soltaba chispas. Él llevaba así se le llama el pedernal. O sea, una roca dura. Si alguien conocía la leña para el sacrificio, era Abraham. La Biblia nos habla de 4 altares que Abraham levantó para sacrificar holocausto al Dios que se le apareció. Y en Génesis 12, 6, 7 nos dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham construyó un altar a Dios altar a Dios, y en muchas religiones se utilizan los altares. ¿Le suena eso algo? En la otra religión, ¿dónde hacen los altares? ¿En los panteones? ¿En la casa? ¿Verdad que usted ve altares? O sea, en otras religiones se utilizan los altares, pero para el pueblo de Dios era más que simples lugares de sacrificio. Los altares simbolizan la comunión con Dios y conmemoran encuentros significativos con Él. Pero ahora la palabra de Dios dice que sacrificio no quiero, obediencia quiero, no sacrificio, dice la palabra de Dios. O sea que ahora nos pide que seamos obedientes, no que sacrifiquemos a nadie. Génesis 13, 17 y 18 le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Ninguna leña fue mejor escogida que aquella puesta sobre Isaac. La semana pasada les dije que Abraham, la única casa que tuvo fue de material, fue en Ur de los Caldeos, porque toda su vida hasta que él murió, se la pasó en casas de campaña, fíjese, en tents, se la pasó por todo eso. Nunca más volvió a vivir en una casa con techo y hecha de material. Así se la pasó hasta que murió. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. Y en Génesis 22, 9, 12, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. El 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjese, ya estaba listo. Todavía llegó él allá y con unas piedras hizo el altar, puso la leña, amarró a Isaac y lo acostó, lo agarró de la cabeza y mire, ya le iba a dar matacrán. Todo lo que hizo. Lo que hace esta historia tan cerca a Jesús es ver al joven Isaac llevando la madera sobre la cual sería sacrificado. Por supuesto que él es el cuadro de Jesús llevando la cruz. Y en Juan 19, 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgata. Y esta también es la demanda final de Dios para nosotros. A cada uno de nosotros se nos demanda ser un sacrificio vivo. ¿Qué me tengo que sacrificar? Hacer las cosas que Dios me mandaba hacer. Obedecer a Dios en todo lo que Él me manda. Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús le dice a sus seguidores que consideren el costo del discipulado, cuando se nos habla de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. ¿Por qué nos dice el Señor, toma tu cruz y sígueme? Porque mire, es lo que nos decía anteriormente. ¿Qué es lo que nos detiene a venir a la iglesia? Esa es nuestra cruz. Esa es nuestra cruz. ¿Qué nos detiene a venir a la iglesia? ¿Los afanes del mundo? ¿Los afanes de la vida? ¿O estar acostado, estar tranquilo? ¿Qué nos detiene? Por eso el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjese. Si la vida cristiana no es fácil, hermano. No es fácil. El que le diga que es fácil, usted conteste y dígale, es que no has leído la Biblia. Así dígale. La vida cristiana es difícil, pero ¿sabe qué? Conforme usted va caminando en los caminos de Dios, es más fácil. Es más fácil, se le van haciendo las cosas más fáciles, porque la mirada de usted está puesta en el Señor, no está puesta en lo que diga el mundo, no está puesta en las noticias, no está puesta en nada que interfiera su relación con Dios. Pero para esto necesitamos conocer la palabra de Dios. Y ayer estaba viendo un reportaje. ¿Por qué tanta gente se va de las iglesias? Y entrevistaron a 2 familias. Y una de ellas dijo que había salido de las iglesias de la prosperidad. Y le preguntó el reportero, le dijo, ¿por qué te saliste? Dice, porque era puro hablar de billetes. Y puro sacar billetes. Y era puros anuncios. Y vender camisetas, vender libros, vender esto, Cuando venía la predicación ya nos tocaba 15, 20 minutos. Y le dice, ¿y qué has resuelto? Te saliste, pero ¿qué pasa? Lo que yo entendí es que cuando 20 años en la iglesia tenía esa familia. Y el papá dice, yo entendí que no leía la palabra. Si yo hubiera leído la palabra, hubiera entendido muchas cosas. Y no hubiera durado 20 años ahí. Fíjese. ¿Por qué es tan importante que leamos la Biblia? Para que el que está enfrente acá no nos esté nomás, mire, lavando el coco. Porque eso fue lo que le hicieron a él. Le lavaron el coco nada más. Dice, ahora estoy en una iglesia, tengo 3 años en esta iglesia, conozco la palabra, y mira, él mismo empezó a soltar versículos de la Biblia. Porque dice, ahora conozco la palabra. Sé que Dios está conmigo. Sé dónde estoy y sé que donde estoy voy a crecer más. ¿Se fija por qué es tan importante leer la palabra? Es muy importante, hermano. Muy importante conocer al papá de nosotros, al que nos hizo, al que nos salvó. Es bien importante. Miren, nos vamos a evitar muchas cosas. Muchas. Tomar la cruz cada día significa seguir a Jesús hasta la muerte si es necesario. Como creyentes debemos estar dispuestos a morir al yo y vivir para Dios aunque nos cueste la vida. Es demasiado duro, ¿verdad? Decir, aunque me cueste la vida. Pero pues, ¿qué más podemos hacer? Ya estamos en esto, a seguir para adelante. La leña sobre los hombros de Isaac fue la madera. Fue la manera como Pablo más adelante entendería esa palabra al decir, cada día muero. ¿Se imagina el muchachito con la leña aquí y caminando? Me queda un día, me quedan 2 días. Él no pensaba eso, pero Abraham, el papá, sí pensaba. Quedan 2 días, queda un día, quedan horas. Morir cada día es la consigna para comprobar que estamos en un sacrificio vivo donde la obediencia debe ser nuestro estandarte y nuestra bandera. Fíjese, cuando nosotros somos dominados por las cosas del mundo, lo único que estamos haciendo es retrasando el propósito que Dios tiene para nosotros.
Que nosotros tenemos que seguir muriendo cada día, morir al yo nomás, yo Mario, no, ¿por qué voy a ir allá? No, yo quiero ir para acá, yo quiero ir para allá, yo quiero divertirme, yo estoy joven, no, ¿cómo me la voy a pasar ahí como ratón de iglesia todo el tiempo? No, yo estoy joven, yo tengo que vivir mi vida. Así es lo que hacemos. Eso es morir al yo y decir, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y Cristo es el que me manda, Cristo es el que me gobierna, Cristo es el que gobierna mi casa, mi esposa, mi trabajo, mis hijos. Todo está en mí porque Cristo gobierna toda mi casa, todo mi ser. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si queremos que nuestra familia crezca y sea productiva, y nuestros hijos sean hombres de bien, y nuestras hijas sean mujeres de bien, y que el día que se vayan a casar, se casen con hombres de bien, también que respeten y amen a Dios, tenemos que sacrificarnos. Mire, ya estamos metidos como padres. ¿Para qué andamos buscando? Mejor evitémonos dolores de cabeza, evitémonos andar de pleito, evitémonos toda clase de problemas. Entreguémonos completamente al Señor y entreguémonos nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo. Todo lo que poseemos no es de nosotros, es del Señor. Los hijos que Dios nos ha dado son prestados, no son de nosotros. Tenemos que hacer un buen trabajo. Isaac llevó su cruz, la leña, y Jesús llevó su cruz, y ahora se nos pide a nosotros lo mismo, que es lo que nos impide a nosotros llevar nuestra cruz. ¿Qué nos impide? ¿El qué dirán? No, ¿qué van a decir de mí? Que ya no me junto con esos amigos. ¿Qué van a decir de mí? Yo le he contado que cuando yo me convertí hace casi ya más de 22 años, mi casa, yo tenía alberca, tenía casa grande, todo. Nomás, mire, levantaba el teléfono, porque antes no había celulares todavía. Levantaba el teléfono y les hablaba a mis amigos, mire, todos venían. Cerveza, había carne asada, había de todo ahí en la casa. Cuando me convertí, pregúntame por ellos. Se los llevó el rapto, yo creo, porque desaparecieron. Nunca más volví a ver a mis amigos. Tengo compañeros en el trabajo, pero amigos que decían que eran mis amigos, nunca más. Inclusive hasta la familia se me fue. Mire, mi papá y mi mamá, 10 años sin pararse en mi casa. Mis cuñados, mis hermanos, todo. No, ya no pisteas, ¿para qué vamos? Tú no pisteas, decían, pero si quieres llevamos un 6, un 12. No, le dije, en mi casa no vuelve a entrar una cerveza más. Nunca más. Si me vas a venir a visitar, te invito un agua, te invito un café, lo que quieras, un agua fresca, pero nunca más entra a mi casa una cerveza. Se me desaparecieron, fíjese. Fíjese que hasta de Tijuana venían a visitarme. Venían viernes, sábado y domingo. Me dejaban bien crudo. Fíjese. Y cuando me convertí, todo el mundo se alejó. Inclusive mi papá y mi mamá, fíjese. Y todavía me dicen, vamos a ir a tu casa, pues no, podemos llevar un 6, un 12, no. En mi casa no entra nunca más una cerveza. Porque allí, en cuanto yo me convertí, empezamos a abrir estudios bíblicos. Fíjense qué bonito, ¿verdad? El fin de semana me la paso bien tranca y el miércoles estudiando la Biblia. ¿Qué es eso? No, así no se hacen las cosas. O somos o no somos. Miren lo que dice Lucas 8, 23, 25. Este es otro ejemplo. Pero mientras navegaba, él se durmió. Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Era cuando los discípulos estaban en la barca. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza, o sea, todo quedó en calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros,
¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Fíjense. Cuando nos vemos en medio de las tormentas de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y que estamos a merced de la suerte. Sin embargo, Dios es soberano. Él controla el destino del mundo y también el de nosotros. Así como Jesús calmó las olas, también puede calmar cualquier tormenta que enfrentemos. Cualquiera. Para Dios no hay imposibles. ¿Se recuerda el canto? Que él no importa lo que suceda, no importa el humo, no importa la pared, no importa nada, Él va a ir por nosotros, a donde quiera que estemos. Amén, hermanos. Amén. En esta obediencia vamos a ver quién es el sustituto. Génesis 22, 7 al 13. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Fíjese lo que le preguntó. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjese lo que le preguntó Isaac a Abraham. Y respondió Abraham, fíjese las palabras, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Se fija la palabra de fe? Dios proveerá. Y entendió Abraham, el 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí, fíjese dónde estaba el cordero, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyó. ¿Se recuerda lo que dijo, lo que le contestó a Isaac? Dios proveerá, dijo. Y Dios lo cumplió. Imagínese esta escena, Isaac está atado y puesto arriba sobre la leña. Abraham con sus manos temblorosas tomó el cuchillo y agarró la garganta de su hijo y levantó el arma del sacrificio. Y cuando ya estaba tan cerca de derramar la sangre de su hijo, el ángel del Señor le detuvo desde el cielo. La voz de arriba calificó la fe de Abraham, pero como era necesario un sacrificio, Abraham vio un cordero trabado con sus cuernos en un zarzal y fue y lo tomó y con las mismas cuerdas que había amarrado a su hijo, ató al cordero sobre la leña, lo degolló y ahí lo sacrificó. De esta manera Abraham había respondido a la pregunta de su hijo, Jehová proveerá. Y Jehová le dio el cordero para el holocausto. Vea que aquel cordero lleno de espinas en aquella montaña de Moriah llegaría a representar a Cristo muriendo en el Gólgata, muy cercano a esta montaña. El sacrificio de la obediencia nos hará ver cómo Dios al final provee, haciendo Dios mismo el sacrificio mayor. Al final Dios ve nuestra obediencia y responde. O sea que tenemos que ser obedientes, hermano. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo ser obedientes. Fíjese que de todas estas historias, con esta coincidencia entre Isaac y Cristo, las palabras, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, responden adecuadamente a lo que es el precio de la obediencia. No fue extraño que Abraham volviera a oír esa voz del cielo, con estas palabras alentadoras y proféticas. Pero ¿sabe por qué a Abraham le llaman el padre de la fe y todavía después de tanto tiempo? Porque Abraham nunca se contaminó, aún viviendo en Ur de los Caldeos. Nunca se contaminó. Nunca hubo contaminación en él. Él siempre, su madre siempre le enseñaba y le decía que Dios, había un único Dios nada más.
Pero ahí en Ur de los Caldeos había diferentes dioses. Sus hermanos, los que tenía, adoraban a otros dioses. Inclusive fabricaban monos dioses. Génesis 22, 15, 18, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me he rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y hasta el día de hoy, mire, usted y yo somos bendecidos. Abraham recibió grandes bendiciones por su obediencia a Dios. El Señor le prometió dar a sus descendientes la capacidad de conquistar a sus enemigos. Además le prometió hijos y nietos que serían de bendición para toda la tierra. Algunos de nosotros pensamos que las bendiciones que recibimos de parte de Dios son regalos que solamente nosotros disfrutaremos. Pero cuando Dios nos bendice, su bendición se extiende a otros hoy en la eternidad. Cuando usted es bendecido y yo soy bendecido, los demás también son bendecidos. Toda la gente que está alrededor de usted. Mire, cuando un hijo de Dios va a un trabajo, pero un verdadero hijo de Dios, ese trabajo nunca le va a faltar nada. Porque un hijo de Dios está ahí. Y un hijo de Dios es bendecido donde quiera que vaya. Por eso es tan importante, mire, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Decir, como repite, que leamos la palabra. Más mire, más si tenemos hijos pequeños. Es tan importante infundirles a ellos la palabra de Dios. Mire los tiempos que estamos viviendo. Usted pregúntese, ¿quiero dormir tranquilo en mi cama bien a gusto? ¿O quiero estar preocupado cuando mi hijo salga? ¿Qué quiere hacer? Yo confío que mis hijos están bien, porque sé que no se van a meter en problemas, porque tienen el temor a Dios. Sé que no lo van a hacer. Ahora, si usted tiene hijos chiquitos, empiecen a enseñarles. Mire, retírese de todas esas cosas. Yo ya las viví y créanme lo que todo lo que yo hice, mire, de nada me ha servido. ¿Saben lo único que gané y las consecuencias? Enfermedad en el estómago, me duelen los huesos, no puedo comer chile, no puedo comer salsa, no. Mire, hay diferentes comidas que yo no puedo comer. ¿Por qué? Por los tantos desfiguros que hice cuando yo estaba joven. Cuando tenía 30, 35 años, 25 años. Todavía a los 40 todavía quería hacerla de chavalón. Tomaba vino, tomaba cerveza, tomaba todo. Y mire ahora pura avena. ¿Por qué? Porque, mire, Dios nos perdona de todo lo que hemos hecho, pero las consecuencias la vamos a pasar nosotros. Y qué mejor vivir una vida tranquila, ¿verdad? Poder comer de todo sin necesidad de decir, ay, esto me va a caer mal. Ay, ¿qué razón? ¿Por qué? Porque pues ya como tarde me hace daño. ¿Te imaginas para estar así? Mejor pongámonos las pilas, hombre. Mire, ya tenemos hijos, tenemos una familia, como les decía la semana pasada, que cuánto tenemos que agradecerle a Dios, ¿verdad? Nomás póngase a pensar desde ahorita, hace dos o 3 años, ¿en dónde estaba usted? ¿Y en dónde está ahorita? ¿Dios lo ha bendecido? ¿Verdad que sí lo ha bendecido Dios? Y de gran manera. A usted no le hace falta el trabajo. Mire, ha pasado muchas cosas y a mí nunca me ha hecho falta el trabajo. Y yo creo que a usted tampoco. A lo contrario, usted va de victoria en victoria, como la luz de la aurora. Amén. Así que mire, ya, deje todo. Mire, ponga a prueba a sus amigos, los que lo visitan en su casa. Dígale, hoy este día no vamos a tomar.
Vamos a abrir un estudio bíblico en mi casa. A ver cómo reaccionan. Yo se lo digo porque lo viví. Si no, mire, pregúnteselo a mi esposa. Pregúnteselo. Hasta la pobre esposa le decía, hazte una salsita. Y el cochinero, ella era lo que lo limpiaba. Porque el marido estaba crudo, vomitado, con dolor de cabeza. Todo estaba. De la simiente de Abraham vino Cristo dentro del pueblo de Israel. Si usted lee todo Génesis, usted se va a dar cuenta, mire. Fíjese, de la simiente de Abraham vino Cristo. Cuando no le negamos a Dios nada y le entregamos lo que más amamos, el futuro que nos espera a nuestra familia y a nuestros hijos será glorioso. No le neguemos a Dios un día de adoración. No se lo neguemos, que ningún domingo sea obstáculo para que usted no esté en la presencia de Dios, agradeciéndole por todo lo bueno que fue esa semana, por todo lo bueno que ha sido con usted. Y si no, mire como le digo, piense usted, hágase un background de usted de 3, 4 años atrás, cómo estaba y cómo está ahora. Y usted va a entender por qué Dios lo ha bendecido. Aún sin merecer las cosas que Dios nos da, mire, Dios nos bendice poco a poquito. Pero usted quiere en una cuchara la bendición o usted la quiere en una pala grandotota. Está en nosotros. ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Con una pala? ¿Con un trascabo así de grandototote? ¿Con un dos que cargan los dompes? ¿O con una cucharita para el café? Depende de nosotros. Depende de nosotros, hermano. Y mire, y no es cuestión de que usted venga aquí al frente y deje $500, $1,000 para que Dios lo bendice. No, olvídese de eso. Olvídese. Sea usted en su propia familia, en sus propios hijos, en su propia esposa, en su casa. Empieza a leer la Biblia con su esposa, con sus hijos. Mire, baje el cielo ahí donde está su casa. Ore. Limpie su casa de toda contaminación, de toda cosa negativa que se ha dicho ahí, todo problema, toda discusión, límpiela, bendígala. Cada vez que salga usted, párese así para atrás y dice, bendigo mi casa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta casototota que me diste. Hágalo y verá, mire, ya Dios no le va a dar con cucharita, le va a dar pero con una pala bien grandota. Y cada vez que usted se pare y le pide a Dios, mire, Abraham se paraba y le pedía a Dios y Dios le cumplía. ¿Por qué? Porque él no tenía reparo en darle nada a tientas a Dios o darle las obras. Dios siempre estaba, mire, él quería mucho a Sara, pero Dios estaba primero que Sara. Así debe ser. Dios debe ser el centro de toda familia, todo el tiempo. Al precio de la obediencia le acompaña la complacencia divina, trayendo como frutos el llegar a ser bendición para otros. ¿Usted quiere que su familia sea bendecida, sus padres sean bendecidos? Primero traiga la bendición a su casa. Mire, usted va a conocer ahí a la familia y a los amigos si usted empieza a leer la palabra en su casa y empieza a ser bendecido ahí en su casa. Empieza a hacer usted un sacrificio vivo, un sacrificio de alabanza, un sacrificio que usted se exponga y diga, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pruébenlo, hermano. El precio de la obediencia es el camino de la victoria cristiana. Un cristiano que es desobediente, olvídese, siempre va a andar trastabillando, siempre va a andar, mire, sin trabajo, todo amargado, con problemas en su casa, con problemas en su familia, con problemas en todo mundo. Un cristiano bendecido siempre va a ser exageradamente más bendecido. Amén. Así que con esto terminamos, póngase de pie, vamos a orar.
yo espero que usted venga el Día del Padre y traiga amigos, traiga a su familia, traiga amigos, traiga vecinos, mire, va a haber comida de un montón, hermano. Vamos a hacer comida para 75 personas, así que usted invite, porque si no, mire, va a tener que llevar y le van a dar lonche toda la semana de la comida. Así que vale más que usted invite a mucha gente para que se termine. Amén. Y sobre todo va a estar la palabra y también va a haber un regalo muy especial para los papás. Créame lo que le va a gustar, le va a encantar. Amén. Así que venga, no falte. Acuérdese, no lo haga por mí, no lo haga por las personas. Hágalo para venir a ofrecerse en sacrificio al Señor. Amén. Oremos entonces. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo, Padre. Padre, yo te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos y en el mío propio, Señor. Gracias, Señor, porque antes de poderlo expresar a mis hermanos, Señor, tú has tratado conmigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y tú también sabes, Señor, lo que costó, Señor, este mensaje, Señor. Tantas cosas, tantas lágrimas, Señor, tanto reaccionar, tanto entender, Padre, que tú nos estás hablando a diario en este mundo tan desordenado, Padre, en este mundo que te ha hecho un lado, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que como tus hijos, Señor, que estamos aquí, Señor, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, Padre. Aunque nuestros hijos anden donde anden, Señor, tú los tienes protegidos, Padre. Padre, yo te pido por cada pareja que tiene niños pequeños, Padre, bendícelos, protégelos, cuídalos, Padre, llévalos de tu mano a todos y cada uno de ellos, incluyendo al sacerdote de esa casa, Padre, a la mamá igualmente, Padre, a donde quiera que vayan, Señor, bendícelos, protégelos, cuídalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que nadie, ni que ningún hijo, ninguna hija del diablo, Padre, los haga caer, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, Padre. Tú conoces la situación de este país, Padre. Tú conoces todo lo que estamos viendo, Señor, pero en tu palabra dice, Padre, que va a haber cosas más grandes y más graves, Padre, antes de tu venida, Padre. Yo te pido que este remanente que está aquí, Padre, el que se quedó, Padre, el que no pudo venir, Padre, el que está enfermo, el que tuvieron que salir de viaje, Padre, este remanente, Padre, que viene a esta iglesia, Padre, que no se quede, Padre, que se vaya ante tu presencia, Señor. Y que reconozca, Padre, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, Padre. Esos sacerdotes de casa, Padre, que despierten, Padre, que se levanten como guerreros, Padre, para que defiendan su hogar, no con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Padre, orando, buscando tu presencia, Padre, encomendando a sus hijos, a ti, Señor, a sus hijas, Padre, su casa, su trabajo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre, y asimismo por esas personas, Padre, que tuvieron que salir del país, Padre, que tuvieron que ir de vacaciones, Padre, bendícelos allá donde están, Padre, bendícelos, protégelos y cuídalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo con los hijos de mis hermanos, sus nietos, sus nietas, sus hermanos, sus familiares cercanos, Padre, los bendecimos. Si los que están dentro y fuera de este país, Señor, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, Padre, bendecimos a todos y cada uno de los niños, los jovencitos, Padre, que están arriba recibiendo tu palabra, recibiendo tu enseñanza, Padre. Cuídalos, protégelos, bendícelos, cuídalos de toda arma forjada que venga en contra de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, que estuviéramos en esta tu casa para adorarte, y para decirte gracias, papá. Gracias. Y a cada sacerdote de casa, Padre, lo bendecimos mañana que vaya a trabajar, Padre, que madruga, Padre. Cuídalo, protégelo, bendícelo. Cubrimos ese carro con la sangre de Cristo, Padre. Cubrimos esos compañeros, esos trabajos, Padre.
de peligro, Padre, los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, y todos los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.